¿Quieres bendición o quieres maldición? Sería de alguna forma lo que es el tema. Y vamos a remitirnos al libro rápidamente, al libro de Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 1, y ya después vamos a ir desarrollando lo que es este tema que, reitero, me llamó la atención. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí mi escritura está subtitulada Bendiciones de la obediencia. Y dice el capítulo 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito será tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, tu cría, tus vacas y rebaños, y así sucesivamente muchas bendiciones. Pero ya que en el versículo 15 del mismo capítulo 28 de Deuteronomio, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesana de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cría, tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito será tu entrar y maldito tu salir. Y así sucesivamente la Escritura nos va haciendo mención precisamente de ello. Pero yo quiero remitirme a tres personajes que habla la palabra de nuestro Dios, que usted y yo pues de alguna manera ya conocemos. Voy a hacerles un poquito de antecedentes. Se trata en primera instancia del rey David, nada más lo vamos a salpicar poquito. Se trata de el rey Salomón, es el tercer rey de Israel. Y se trata del rey Roboam, es el cuarto rey. En este caso ya sería del reino dividido, en este caso de Judá. Y del otro rey, el rey de Israel de las otras 10 tribus, el rey Jeroboam. Quiero hacerles mención precisamente de esto porque me llama mucho la atención desde que prácticamente los patriarcas, en este caso Abraham, Isaac, Jacob, y todas las promesas que nuestro Dios Jehová de los ejércitos les hiciere, pues no se vinieron a complementar hasta la persona precisamente de Jacob. Usted y yo sabemos que él tuvo 12 hijos varones y tuvo una mujer de nombre Dina, y que los 12 hijos varones surgieron de alguna manera, como en este caso, pues dijéramos incluso la Escritura así lo tiene tipificado precisamente como las 12 tribus de Israel. Pero yo quiero hacer mención precisamente a estos tres reyes, que no les era ajeno precisamente, pues obviamente los estatutos, los principios, los mandamientos de nuestro Dios, pero que ciertamente de alguna u otra manera fallaron. Y quiero yo remitirme quizás en los más fallos de los 4 reyes que estamos analizando, pues prácticamente fue Salomón. Salomón después le siguió de alguna forma a su hijo Roboam, y el siervo de Salomón por ahí, que tenía ahí dentro de su palacio, lo tenía a su servicio, en este caso Jeroboam. Estos 3 últimos reyes verdaderamente se apartaron de los estatutos, de los mandamientos de nuestro Señor y amado Jesucristo. Salomón, siendo de alguna manera el rey, dice, más sabio de todos los tiempos
dice que no había otro igual que él. Es más, nos atrevemos a decir que no hay persona más sabia que Salomón, exceptuando precisamente nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí en fuera no existía otro más sabio que él. Usted y yo sabemos precisamente la historia de Salomón, cómo ocurrió. Cuando le pide, en este caso le roga a nuestro Señor y amado Jehová de los ejércitos, pues le pide que le dé bendición, y nuestro Dios pensaba, creía, dijéramos, pues que le iba a pedir bienes, le iba a pedir abundancia, le iba a pedir prosperidad, y ciertamente la petición de él era de que le diera sabiduría. Sin embargo, nuestro Dios clemente, misericordioso, amoroso, dador de la vida, misericordioso, pues aparte precisamente de lo que fue la sabiduría, le agregó muchísimas otras bendiciones, prosperidad, el reino más rico de alguna forma de la comarca, de aquellos ayeres de reinos que se conocían, fue lo máximo precisamente como él. Usted y yo sabíamos o sabemos que precisamente Salomón, independientemente de que su padre David, ya prácticamente en su lecho de muerte, pues obviamente le dio recomendación, haciéndole mención que no se apartara de Dios, que no se apartara de Jehová de los ejércitos, que él recibiría bendiciones. El mismo Jehová de los ejércitos también se lo hizo saber, que si él no se alejaba de sus principios, de sus mandatos, de sus pronunciamientos, él nunca se iba a alejar de él precisamente. Pero ¿qué sucedió? Que el transcurrir de los años, pues obviamente, pues usted conoce la historia, por el lado de las mujeres, la escritura hace mención que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, en total 1000. Dijéramos, híjole, pues si con una no aguantamos, imagínese usted ya con 1000, y luego 1000 suegras, me decía por ahí también. Usted imagínese nada más a dónde llegaríamos. Pero bueno, Dios no le puso como incluso condición de ese tipo de situaciones. Usted sabe que los reinos de aquel entonces eran muy dados a tener su harem. En este caso, el pueblo de Israel y los reyes, llámese el primer rey Saúl, llámese el segundo rey David, llámese el tercer rey Salomón, y así sucesivamente, copiaban de alguna forma las costumbres de los reinos paganos, que se hacían de muchas mujeres, de muchas concubinas, y ellos copiaban de alguna forma ese tipo de prácticas como tal. Pero lo que de alguna manera trastocó terriblemente dijéramos, el pecado, o en este caso, como hemos estado hablando últimamente, precisamente de esa palabra, de la apostasía. Realmente la apostasía que terriblemente llevó a efecto Salomón fue precisamente que se apartó de nuestro Dios al ir en pos de dioses con minúscula, y en este caso hacerle caso a sus mujeres. Les construyó de alguna manera altares, les hizo santuarios para ir a hacer rituales precisamente a las diosas. Habla por ahí de Astarot, Astarte y todo ese tipo de situaciones de los pueblos aledaños que obviamente pues rendían culto a este tipo de situaciones. Ahora nos pasamos precisamente a su hijo Roboam. Él fue el que le sucedió. Y vamos a meternos ya un poquito ya de lleno precisamente a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a iniciar precisamente con este versículo de la palabra, este capítulo, en el capítulo 12 de Primera de Reyes.
Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Obviamente Roboam, le decía usted, era el hijo de Salomón. Salomón ya había partido, de alguna forma ya había sido sepultado. Dice el versículo 2, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam era el siervo en este caso del rey Salomón, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. Enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre que tu padre y del yugo pasado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos de aquí a 3 días, volved a mí y yo. Y el pueblo se fue. Vamos a tenernos un poquito de esto. ¿Usted se imagina si al rey David no se le permitió la construcción del templo de Dios? Usted sabe que anteriormente, pues obviamente, Dios no se hacía presencia precisamente en un templo hecho de, si usted quiere, de construcción, no sé, de piedra o tipo de cosas. Era el tabernáculo de reunión anteriormente, era una tienda común que tiene un sinnúmero de características que igual y son algo simbólicas, en este caso a la persona del Señor Jesucristo, pero ciertamente a Salomón se le concedió la construcción del templo. No solamente del templo, él también construyó su palacio donde iba a estar viviendo, y construyó unas plazas y construyó otro tipo de situaciones. Usted imagínese cuánta mano de obra no se pudo llevar a cabo para hacer este tipo de trabajo, cuánto material no se utilizó precisamente para ello. Pues resulta que esto era lo que le estaban demandando precisamente al rey Roboam, en este caso el pueblo de Israel. Independientemente que pues la mayor parte, si usted quiere, la mejor de la mano de obra era de los pueblos conquistados, pues ciertamente también había labor muy grande por parte de las tribus para poder llevar a cabo este tipo de actividad. Esto le estaban demandando. Mira, tu papá ciertamente nos traía oprimidos a través de los impuestos. Nos tenía oprimidos a través de las arduas labores precisamente por la construcción de todo esto. Venimos a pedir todo esto. Bájale de alguna forma los impuestos, bájanos esa carga terrible de alguna forma de trabajo y te vamos a servir. Le está diciendo Jeroboam junto con el pueblo de Israel. Y le dice: ¿saben qué? Pues sí, déjenme pensarlo, regresen en 3 días y yo les voy a dar una respuesta. Y mire usted lo que sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, el versículo 5. Y les dijo: idos y de aquí en 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres y respondieres buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Sigue diciendo el 8. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me habla diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás.
el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Versículo 11. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vosotros yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Usted imagínese una respuesta cuando usted va con toda la mejor de las intenciones. En este caso, pues al rey, que querían ser de alguna manera, pues obediente, usted quiere, a fin de cuentas se le iban a servir. Quiero decirles que Jeroboam ya había recibido un mensaje de un profeta, haciéndole mención que se iba a dividir precisamente las tribus de Israel, que iba a existir el reino del norte y que él iba a ser el rey, y que únicamente el reino del sur se iba a quedar con Judá, con este Roboam. Él ya lo sabía. Sin embargo, pienso yo que de alguna manera pues voy a probar a ver cómo actúa precisamente el rey. Y le hace precisamente ese tipo de petición. Y esperando que el pueblo de Israel, los ancianos, recibieran una respuesta favorable, pues fue todo lo contrario. Fue primeramente consultó a todos los ancianos de Israel. Le dice, ¿cómo la ven? El pueblo me está pidiendo que baje los impuestos, me está pidiendo que de alguna forma también pues les merme el trabajo que es muy arduo. ¿Cómo la ven? Y los ancianos obviamente le dan una respuesta favorable. Hazlo, este tipo de cosas te van a servir, es lo mejor que puedes hacer. Sin embargo, él se da la vuelta y va y consulta precisamente a sus cuates, a sus amigos. Dice que consulta a esos que se criaron con él, eran más o menos de su edad quizás. Entonces, ellos le dan una respuesta totalmente opuesta precisamente. Pues si ellos te piden esto, diles, pues ahí te va y te lo reviro hasta doble, peor todavía en ese sentido. ¿Cuál es la enseñanza precisamente aquí? Y a lo que estamos llegando y concluyendo precisamente, como decía, atrás de una bendición hay una responsabilidad. A estos reyes se les dio una bendición, a estos reyes se les otorgó de alguna forma pues un reino. Y cualquiera pudiera pensar, pues voy a hacer lo mejor posible precisamente. Usted póngase como ejemplo, yo entro a trabajar en alguna dependencia, en alguna fábrica, y lo que en lo particular yo haría, pues es hacer lo mejor, mi mejor trabajo precisamente. Quizás a lo mejor más adelante incluso hasta me promociona en lo que estoy gustimante, pero uno hace lo mejor. Definitivamente esto fue todo lo opuesto. Le dio la espalda precisamente al pueblo, no escuchó el consejo de los ancianos de Israel. Es importantísimo que cuando nosotros recibamos un consejo de una persona mayor, de una persona entendida, de una persona que ya tiene un rato escudriñando del conocimiento de Dios, pues obviamente trabajar sobre ello. Es importante, aquí por ejemplo, pues está hablando de un consejo, de un concilio de ancianos de todo el pueblo de Israel precisamente como tal. Se supone que tenían sabiduría de por medio. Que no tomemos decisiones arbitrarias, que no tomemos decisiones unilaterales o solamente yo tomo la decisión. Porque es importantísimo hacer precisamente el oído a personas sabias, a personas que entendidas, a personas que en teoría pueden dar una recomendación favorable. Eso es la enseñanza que nos está dando precisamente la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Si bien nuestro Dios, Él es autocrático, y se los digo porque usted y yo lo sabemos, no hay Dios como Jehová de los ejércitos,
Él es el único que toma las decisiones y nos parezcan o no nos parezcan, nos conteste nuestra oración o no nos conteste, Él es el soberano. Sin embargo, todos los seres humanos siempre tenemos la dependencia o recurrimos precisamente al consejo de alguna forma del medio donde nos estemos desarrollando. Si estamos hablando, no sé, de la casa, pues obviamente las personas que pueden dar el consejo, pues serían en este caso los papás. Incluso ya hay unos hijos adultos maduros que hasta pueden de alguna forma participar el consejo y tipo de cosas como tal. En un trabajo es exactamente lo mismo. Hay niveles de autoridad como tal. En la iglesia es exactamente lo mismo. Necesitamos escuchar la voz de Dios y escuchar precisamente el consejo de todos aquellos que tengan la capacidad de razonar y de poder de alguna manera dar una y buena recomendación. Es lo que le pasó precisamente a estos reyes. Dice el versículo 12 del 12: al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, según la ley, según el rey le había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no yo el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar las palabras que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y aquí venía precisamente con lo que les estaba yo comentando, desde donde se desprenden precisamente los patriarcas, y se habla precisamente de las 12 tribus de Israel, cómo fueron conformándose paulatinamente desde los tiempos precisamente por allá de Josué, desde más antes, de cómo caminaron precisamente por el desierto, cómo lucharon precisamente para entrar a la tierra prometida, cómo el Señor incluso previamente ya les había asignado heredad precisamente a todas y cada una precisamente de las tribus de Israel. Todo estaba perfectamente delineado, todo fue, y se asentaron precisamente en lo que denomina la palabra de nuestro Dios. El lugar, dice, donde fluye leche y miel. En este caso la tierra prometida, Canaán, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Y entraron con ese ánimo desde la primera conquista ahí de Jericó, y todo lo que usted y yo de alguna manera conocemos, todo lo que hizo Josué, la repartición precisamente del territorio, de acuerdo al censo que habían efectuado. A unos les tocó una porción un poco mayor, a otros menor, algunos quizás no estaban de acuerdo, lo que usted guste y mande, pero se estableció precisamente las 12 tribus de Israel como tal. Algo tan sublime, algo tan grande, una nación tan poderosa como la nación de Israel, que se fue conformando durante siglos precisamente como tal, por una, dos o tres personas precisamente, todo se vino a claudicar, todo vino precisamente a destruirse. ¿En qué consiste? En que de esas 12 tribus,
pues 10 se van al reino del norte y Judá y Benjamín solamente se quedaron en el reino del sur. ¿Qué sucedía? Dijo el rey Jeroboam del reino del norte: ¿cómo le hago precisamente para que el pueblo pues no vaya a adorar a Jehová de los ejércitos? Tienen que recurrir necesariamente al templo, a Jerusalén. Yo no quiero. Pues se dice que se construyó de alguna forma altares, unos templos, para adorar precisamente a dioses extraños, a dioses ajenos, para que no fueran a hacer la adoración verdadera, en este caso a Jerusalén, al reino del sur, porque traía muchísimas contiendas después de ello. ¿Qué hizo de alguna manera Roboam? Pues prácticamente lo mismo, se alejó de alguna forma de Dios, se apartó de Dios nuestro Señor como tal. El reino del norte fue menos tiempo de alguna forma que estuvo, si ustedes quieren, a lo mejor disfrutando de la tierra prometida como tal. Después fue cautivo precisamente de los reinos de los asirios. Fueron dispersadas todas esas tribus de Israel como tal. Usted y yo sabemos también qué pasó con el reino del sur. Pues nada más y nada menos, después de algunos años, no sé, 150, 200 años, también estuvieron disfrutando de la plenitud de alguna forma del lugar donde fluía leche y miel, de Canaán, y después fueron cautivos precisamente del rey Nabucodonosor. Usted imagínese algo tan bueno, algo tan sublime, en todo a dónde va a acabar. Por ello yo le digo, en cualquier ámbito de alguna forma de nuestra competencia, llámese familia, llámese trabajo, llámese iglesia, donde usted de alguna forma tenga su ámbito de competencia, le pido encarecidamente que recuerde estos pronunciamientos de alguna manera. No se aparte del Señor, escuche de alguna manera el consejo, no se vaya de alguna forma en pos del mundo, si usted quiere, como hoy tenemos muchísima forma de estar aquí y ahí como tal, siempre sea reverente a nuestro Dios. No se queje después usted, porque eso es muy recurrente, y a lo mejor me pongo en primer lugar. Híjole, ya me quejé porque me dio el dolor aquí en el riñón derecho. Ya me estoy quejando porque la rodilla izquierda me está tronando. Ya me estoy quejando porque ahora sí ya me estoy quedando bien choreco. Y usted ve por ahí, pongo unos audífonos, me lastima, pero terriblemente el sonido es muy estridente como tal. Si usted quiere, a lo mejor todo este tipo de males que a lo mejor yo traigo arrastrando son porque durante muchos años yo no conocí de Dios. Yo andaba sin Dios y sin esperanza. Llevo a los pies del Señor, pero ciertamente todo lo malo que yo hice, de alguna forma, si bien el Señor nos rescató, nos perdonó y tipo de cosas, pero lo que hicimos, pues ahí quedó como tal y vienen secuelas. Pero lo que voy precisamente es que atesoremos la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Que no destruyamos de alguna manera algo que el Señor nos confía. Si el Señor nos confía una familia, unos hijos, que de alguna manera no empecemos, y lo digo también en primera persona, porque hemos tenido muchas dificultades como matrimonio, como cualquiera de los matrimonios en ese sentido, y estamos luego a punto de claudicar, pero si usted quiere, a lo mejor viene la consejería, viene por ahí el llamado de la bendita palabra de nuestro Dios, viene la prueba, la mejora de un hijo, y es cuando otra vez nos volvemos a alinear como tal.
recurrimos a la oración, al ayuno y tipo de cosas, y ahí vamos trastabillando. Y tal parece que cuando está todo en paz, bolas don Cuco, otra vez empieza uno la situación. O sea, no destruyamos lo que Dios de alguna forma nos entregó. Y decía yo, ¿cuántos de las personas que usted conoce, si usted quiere a lo mejor, pues ya un hijo por ahí se le desbalagó, ya un hijo por ahí anda en las drogas, anda en el alcoholismo, lo que usted guste y mande. ¿Cuántos matrimonios destruidos, si usted quiere a lo mejor, porque han decidido separarse, han decidido divorciarse, tipo de cosas? El Señor les entregó algo en las manos, les entregó bendición. ¿Y qué hacemos? Todo lo contrario. Y eso es en cualquier ámbito, en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Dios nos ha dado precisamente bendiciones en la iglesia, aquí a lo mejor a través de las operaciones o los ministerios, como los conozcamos. Tenemos que ser fiel precisamente a ello, tenemos que caminar, perseverar, tenemos que recibir consejo de alguna forma de las personas más entendidas y no tomar decisiones unilaterales o particulares. Y es importante siempre el consenso. Aquí lo estamos viviendo. Aquí le pasó precisamente a ese rey, el rey de alguna forma de Judá, e inician precisamente los reinos divididos con dos reyes terriblemente que no agradaron a los ojos de Jehová. Tengamos muchísimo cuidado, reflexionemos sobre ello. Vamos a estar a lo mejor analizando este tipo de situaciones porque, híjole, aquí donde anoté mis notas, en muchas cosas, vimos nada más un libro, pero hay muchas cosas que reflexionar sobre ello, y es importante que no lo pongamos precisamente en poco. Algo que se les entregó precisamente en las manos, que Josué de alguna manera, siervo de Moisés, luchó con ese ahínco, luchó precisamente con todos esos pueblos de Canaán para precisamente entregarles la heredad que Dios incluso les había ya prometido, para echarlo de alguna forma a la borda, precisamente por alejarnos de los principios, los mandatos y los preceptos de nuestro Dios, y por no tomar precisamente el consejo de las personas mayores, de aquellas que tienen pues un poquito de mayor claridad y que pudieran darnos un buen consejo. No lo olvidemos, y obviamente vamos a seguir reforzando este tipo de situaciones. A lo mejor más adelantito vamos a estar viendo la particularidad de cada una de estas tribus de Israel. Tenían una particularidad cada uno de ellos, y vamos a aprender de ellas precisamente. Vamos a ver cada una de ellas como tal, en ese sentido, y vamos a obtener, usted y yo lo leemos en la Escritura, Saulo de la tribu de Benjamín. O sea, hay personajes, otros algunos jueces que fueron de tal o cual tribu como tal. O sea, ahí existe de alguna manera de dónde nacieron. Hoy día incluso se habla de que ya se perdió prácticamente todo ese tipo de identidad. Desde aquel entonces fueron dispersadas prácticamente, pues ¿qué será? El 90%, usted quiere, del pueblo de Israel, a todas las ciudades aledañas. Quizás algunos sí se refugiaron de alguna forma en Jerusalén, pero no podía caber absolutamente todas dispersas. Si bien habla la bendita palabra de nuestro Dios, que Él nuevamente las juntará. Pero ahorita, todos de alguna forma sin identidad como tal en ese sentido. O sea, si Dios nos da algo para bien, para administrarlo, hay que hacerlo de la mejor
de la mejor manera.